Hola, a ver. Vamos a ver. Y vamos a empezar. A ver aquí. Isa Cruz, muchas gracias. Gracias por estar aquí, por conectarte. Estoy reempezando porque se me fue la señal por acá y tuve que cortar la transmisión, así es que vamos a empezar una vez más. Segunda llamada. Comenzamos. Eh, bueno, estaba platicando de que ya llevamos, esta es la novena transmisión de este tema de las heridas del alma, con estos maravillosos libros de Lise Bourbeau, ¿no? Que se los vuelvo a enseñar por aquí, las 5 heridas que impiden ser uno mismo, y de ella misma, la sanación de las heridas. Y otro que vamos a empezar a desglosar la próxima semana, de Ana Mar Orihuela, Transformando las heridas de tu infancia, también muy recomendable, muy bueno. Trae muchos puntos muy interesantes. Entonces, bueno,
decía yo que hoy vamos a ver para qué, cuál es el objetivo más profundo y más grande de estar experimentando estas heridas. Decimos que son heridas del alma. ¿Qué quiere decir esto? Que las vamos programando desde que somos almas, antes de encarnarnos en esta tierra, junto con todos nuestros maestros, que tenemos muchos y que participan en esta planeación del alma. Hay muchos libros que hablan de esto, de las almas, hay uno maravilloso que ya hablaré de ellos después, cuando terminemos con este súper tema, hablaremos de las almas. Hay un libro del Camino de las Almas, hay otro acerca del plan del alma. eh, y entonces en esta planeación elegimos qué heridas vamos a transitar, ¿no? Y bueno, vamos a ver para qué. Todos los seres humanos estamos transitando nuestras heridas. Esa es una de las grandes asignaturas en este planeta Tierra, en este mundo material denso, encarnado. Hemos dicho que son 5 heridas y que van todas de la mano y que podemos tener una herida que es la grande, la más importante en nuestra encarnación, que se nota, porque lo interesante de esto, lo que me gusta mucho es que el cuerpo lo dice. Todo esto que estoy haciendo está en el contexto más grande de la idea de para qué tienes el cuerpo que tienes. Así fue como empezó en la primera transmisión de este año, que empezamos con las heridas. La pregunta fundamental es, ¿para qué tienes el cuerpo que tienes? De tal manera que dejes de estarte peleando con el cuerpo que tienes, porque es perfecto para tu camino álmico. Y que conforme tú te vayas dando cuenta de esta herida, vas a poder ir teniendo poco a poco un cuerpo más armonioso, más en sintonía con tu esencia divina. Pero eso es un camino que hay que transitar, a eso venimos, a transitar ese camino. Y hemos estado dando claves durante estas 9 transmisiones. Si no las has visto, te invito a estarlas repasando y viendo porque tienen información muy valiosa. Entonces, estas heridas, decíamos que tenemos el rechazo y encima del rechazo tenemos la injusticia. O sea, van de la mano, rechazo e injusticia, son cuerpos muy parecidos. Solo que el de rechazo, que es la herida primaria, la más difícil y la que se gesta pues desde antes de vientre materno, desde que la madre ya está en un proceso de maternaje en la mente, ¿no? Y rechazando esta maternidad. Son personas muy delgaditas, muy delgadas, las más delgadas de las que vemos en el planeta. Y la injusticia, que también es un cuerpo delgado, lo que pasa es que es un cuerpo ya con músculos mucho más formados, mucho más puestos, digamos, y rígido, son así como soldaditos, ¿no? Muy bien, muy bien parados y con músculos rígidos. Tienen poca flexibilidad, que es parte del proceso de la herida. No, nada aquí es de juicio de bueno o malo, es lo que es, porque lo estamos experimentando
para transitarlo. ¿Okay? Y después tenemos abandono y traición, que también van de la mano. El abandono surge un poco después porque digamos que tú ya existes. En el rechazo tú no existes y no te están rechazando sin ni siquiera existir. No te dan existencia, por eso es tan profunda esa herida. Y luego el abandono, que ya hay una existencia, ya estás o en vientre materno, avanzado el embarazo, o ya en tus primeros años de vida. Bueno, de hecho, en el primer año de vida ya se tiene que haber gestado muy claramente la herida de abandono, en donde se fueron de ti. Tú ya estabas ahí y te abandonaron. Y la traición, que se gesta un poco después, pero que va sobrepuesta sobre el abandono. Son igualmente cuerpos parecidos. El abandonado tiene un cuerpo, vamos a llamar armónico, o sea, está bien formado. Tiene, también es delgado, pero no tanto como el rechazado. El rechazado es muy, 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 muy delgado. Recordemos, ¿cómo puedo acordarme qué tipo de cuerpo es? Porque el rechazado rechazaron su existencia. Por lo tanto, el cuerpo es muy delgadito porque no quiere existir en el inconsciente, ¿no? No quiere existir. El abandonado ya existe, por eso su cuerpo es un poco más llenito, por decirlo de una manera. Sus músculos están bien puestos. Lo que pasa con el abandonado es que no tiene garbo, ¿no? No está derechito, está encorvado y va así como caminando con la cabeza agacha, digamos. Y la traición es muy bien, ¿no? O sea, es lo que llamaríamos los mejores cuerpos de las estructuras que vemos en los cuerpos. Está muy bien formado. Son personas que buscan estar en buena forma, que van al gimnasio o hacen algún tipo de ejercicio, o están continuamente pensando en el ejercicio y en la armonía del cuerpo, ¿no? El asunto con la traición es que para las mujeres lo que se ensancha bastante es la cadera, porque ahí está la potencia, ¿no? Y para los hombres la traición, ay, ya no sé si dije bien, voy a repetir, para las mujeres la traición se coloca en las caderas y las nalgas, ¿no? Y para los hombres, la traición se coloca en los hombros, en el pecho, hombros bastante grandes, ¿no? Eh, Creo que vale la pena mencionar en este momento que tanto la traición como la injusticia eh, son heridas que dan mucha potencia, que son de fuerza, ¿no? Porque la máscara que se usa es de fuerza. En la injusticia, la máscara que se usa, que es la rigidez, tiene que ver con este asunto de la justicia, buscar la justicia. Por lo general, son personas que entran en el ámbito de las leyes, abogados o que están también en el ámbito de la negociación, ¿no? De tratar de que todas las cosas sean justas y cada cosa se acomode en su lugar, ¿no? Eh, la traición, que es el controlador, ¿no? También es de mucha fuerza, son personas que tienden al liderazgo, ¿no? Y que saben controlar todos los pelos del, de la burra, ¿no? O sea, todo, todo, todo lo tienen bajo control, que obviamente es tremendamente desgastante, ¿okay? Cuando estás en la máscara. Ok, Isa, interesante.
claro, o sea, es así, ¿no? Tienes de fondo herida de rechazo, claro, tu madre fallece, por supuesto, ¿no? Hay un rechazo que no es voluntario, es involuntario, obviamente, pero está ahí y muy marcado, ¿no? Y es clarísimo porque también algo que nos da claves es quién te da la herida. Para el rechazo y la injusticia, la herida la da la madre para las mujeres y el padre para los hombres. Y en el abandono y la traición, la herida la da el de sexo opuesto. Para las mujeres el padre y para los hombres la madre. Entonces, en tu caso es muy claro, ¿no? Tienes de fondo la herida de rechazo, pero encima tienes la de injusticia y por eso caminas derechita, ¿no? Porque está la injusticia puesta, que es la que te da la fuerza vital, porque nuestros primeros años de vida, cuando vamos desarrollando, necesitamos la fuerza vital de estas heridas de injusticia y de traición para poder sobrevivir a la infancia y a la adolescencia y tal vez a los primeros años de la adultez. Después vienen nuestras crisis existenciales en donde resolvemos mucho de esto y entonces ya somos capaces de mirar la herida más fuerte, que es la de rechazo o de abandono, que nos va a producir eh, tristeza, tristeza profunda cuando la vemos, porque pues nos damos cuenta que no estuvieron para nosotros, ¿no? Que estábamos solos, entre comillas. Y eso no da energía vital, al contrario, te da una bajonada, ¿no? Pero ya estás lista para lidiar con ella. En cambio, cuando estás más joven, es difícil lidiar con ello, entonces mejor preferimos estar en el control o en la injusticia, porque tienen mucha fuerza y te dan energía vital. No sé, ahí veme diciendo si estoy en lo correcto. El lenguaje que usamos también es muy, se sabe las heridas a través del lenguaje que hablamos, ¿no? El abandonado habla mucho de soledad, de no quiero estar solo, ¿por qué no me acompañas? Quiero ir contigo, ¿no? El traicionado habla mucho de la traición. Ah, me sentí muy traicionada, ¿por qué me abandonaste? ¿Por qué me dejaste solo? Este, híjole, es tan claro. Y el de injusticia habla mucho de la justicia, ¿no? No es justo, deberíamos estar todos igual, porque a él le dieron más y a mí menos, como en este lenguaje también de competencia. Eh, y el rechazo, pues prácticamente casi no habla, ¿no? Porque no se siente cómodo hablando, porque siente que lo van a rechazar. Entonces, bueno, el lenguaje también nos da claves importantísimas. Y en la transmisión anterior, la 8, hablamos mucho de varias características, qué coche trae, cómo camina, ya no me acuerdo qué otros elementos, ¿no? Que describen a cada una de estas heridas. Finalmente, la humillación, ¿no? Que es este cuerpo, lo que en general llamamos el cuerpo gordo, ¿no? O rellenito, o mil palabras que usamos para ello, ¿no? Lo interesante aquí es entender que todos nuestros cuerpos son perfectos y que dejemos de enjuiciar a los cuerpos y señalar a los cuerpos y rechazar a los cuerpos, ¿no? Porque no nos ayudamos para nada, porque el cuerpo que tenemos es el cuerpo que tenemos. Por más que hagamos las 1000 dietas, por más que hagamos horas y horas de ejercicio, por más que tratemos de modificar y comamos el ¿cómo se llaman estos? Los complementos alimenticios y el licuado y el no sé qué y el no sé cuánto, nuestro cuerpo va a seguir teniendo esa estructura básica, ¿no? O sea, no quiero tampoco decir que
que no debemos cuidar nuestra alimentación o nuestro ejercicio. No, 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 en absoluto no, no, no voy por ahí, ¿no? Está perfecto que hagamos todas esas cosas. Van a impactar, sí, pero no al nivel de cuando se hace el trabajo de las heridas, ¿no? El camino, cuando se camina el camino de las heridas en conciencia, ¿ok? Eh, claro, Isa, exactamente. Te debe de costar mucho trabajo. De hecho, no solo hablar de las emociones, sino conectar con ellas, ¿no? Eh, y hay miedo, ¿no? Hay miedo de fondo de hablar porque eh, pues no quieres vivir el rechazo de los demás, ¿no? Entonces, eh, bueno, es parte del proceso y está bien caminarlo, está bien transitarlo en conciencia, es mucho mejor, ¿no? Hacerlo. Y bueno, decíamos, la humillación es este cuerpo regordete, sobre todo donde se ve muy claramente que esa herida de humillación es en la cintura. No hay cintura, es cintura ancha, ¿no? Porque también lo que tenemos es que las heridas, los cuerpos de las heridas de rechazo, injusticia, abandono y traición, también engordan. En algún momento dado es también normal que haya, digamos que gordura, pero se ve diferente, no es el cuerpo de la humillación. En donde se nota claramente es en la cintura. ¿Ok? Bueno, entonces hoy vamos a leer acerca de cuáles son esos regalos que nos dejan las heridas, ¿no? Y cómo es ese proceso. Vamos a hablar ya muy específicamente del proceso de trascender las heridas, de irlas transitando en conciencia para aprender a usar mis máscaras en conciencia. Y no que la máscara te use a ti, que la traigas puesta todo el tiempo o que salga de la nada sin saber, de pronto ya está ahí, ¿no? Explosivamente ya se puso, sino que yo elija y decida, ok, en este momento estoy sintiendo mi herida, me acaban de decir esto, brota en mí, ¿qué voy a hacer con esto? Y elijo, me voy a poner mi máscara porque me está doliendo y no sé qué hacer con esto. Entonces me pongo mi máscara y está bien, es perfecto. O elijo no ponérmela porque ya estoy transitando. Y eso es lo que vamos a leer, que es bien interesante. ¿Ok? Entonces, fíjense. Esta mujer, Liz Bourbeau, habla de 4 etapas. En resumen, obviamente cada etapa va a tener sus situaciones a transitar, pero vamos a leer como el resumen, ¿no? De estas 4 etapas. En este proceso, la primera etapa, bueno, voy a irme mejor un poquito más atrás, voy a leer un poco más atrás. Creo que lo leí al final de la transmisión pasada, pero no importa, vamos a repetirlo porque para que nos quede muy claro este asunto de las heridas, que hago otra pausa para puntualizar algo. Cuando nosotros empezamos por primera vez a escuchar o a leer acerca de las heridas, nuestro cuerpo nos protege, no quiere escucharlo, no quiere saber que yo tengo alguna herida,
porque así es, ¿no? No nos gusta sentirnos vulnerables, no nos gusta porque, claro, nos hirieron mucho, nos dolió mucho cuando éramos niños, porque estas heridas se fijaron cuando éramos muy pequeños y nos dolía y nos da vergüenza y nos da tristeza, nos duele, entonces no queremos tocar ese tema. Entonces, cuando por primera vez leemos esto o escuchamos esto o nos lo platican, hay como esta resistencia a decir, no, yo no, no, yo eso no lo tengo. Y cuando me dicen el tipo de cuerpo, lo que sea, yo empiezo, no, no creo, ¿eh? No, 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 yo no soy así. Y hacemos este rechazo. Está bien, es parte de, ¿no? De hecho, aquí en el libro lo que menciona Liz Bourbeau es, si sientes mucho rechazo o mucha, así como, oh, no, eso no, pues quiere decir que por ahí va, ¿no? Que ese es el correcto. Otra cosa que hacemos cuando escuchamos esto es que inmediatamente volteamos a ver a todos los que nos rodean y empezamos a diagnosticar a todos los que nos rodean. Y lo hacemos bien, ¿eh? Lo hacemos bastante bien. Y decimos, ah, mira, mi mamá, mi papá, mis hermanos, la prima, la tía, la amiga, ¿no? Mis hijos, el marido, la pareja, todos los tengo, los empiezo a ubicar súper bien. Y nos vamos para afuera, ¿no? Y nos olvidamos de que estamos tratando de vernos a nosotros mismos, porque duele. Entonces démonos cuenta que nos duele. Eh, pero al escuchar esto que voy a leer ahora, vas a poder conectar mejor. De hecho, digo, yo cuando leí el libro por primera vez, eh, yo pensé, este último capítulo debería ser el primero, ¿no? Porque acolcha, acolcha el golpe de recibir la noticia de que tienes estas heridas y que están ahí actuando las cosas. O sea, es que desde ahí actuamos, todo el tiempo actuamos desde ahí, porque, pues porque así es, eh, eso es. Desde ahí caminamos la vida, desde ahí hacemos amistades, desde ahí tenemos nuestra pareja, desde ahí nos casamos, desde ahí tenemos hijos, ¿no? Entonces es duro darse cuenta que la herida es la que me mueve en la vida, ¿no? Y, y luego, ¿qué hago con eso? ¿Para qué, ¿Para qué me lo dices? ¿Para qué me sirve? Si está re feo, ¿no? Bueno, por eso quiero leer desde acá. Y dice así. Eh, Mencioné antes la importancia de aceptar incondicionalmente nuestras heridas. También es fundamental aceptar las máscaras que has permitido que tu ego cree para ocultar tus heridas y evitarte sufrimiento. Amar y aceptar una herida significa reconocerla, saber que has vuelto a la tierra para solucionarla y aceptar que tu ego ha deseado protegerte al crear una máscara. Por consiguiente, agradécete por haber tenido el valor de crear y conservar una máscara que ha contribuido a ayudarte a sobrevivir. Bueno, voy a repasar las máscaras de cada herida, porque ya repasé las heridas, pero no sus máscaras. Rechazo e injusticia. La máscara del rechazo es el que huye, el huidizo, y la máscara de la injusticia es la rigidez. Y después abandono y traición. La máscara del abandonado es la dependencia. Y la máscara de la traición es el control, es el controlador. Y la última, la máscara de la humillación es el masoquista. ¿Okay? Esas son las máscaras. Entonces, agradecerte por haber tenido el valor
de crear y conservar esas máscaras para que sobrevivieras. Sin embargo, esa máscara hoy te perjudica más de ayudarte. Ha llegado el momento de que decidas que puedes vivir sin máscara, aún si te sientes herido. Ya no eres ese niño pequeño que no podía curar su herida. Ahora eres un adulto con experiencia y madurez, con una perspectiva diferente de la vida y con la intención en lo sucesivo de amarse más. En el primer capítulo mencioné que cuando creamos una herida pasamos por 4 etapas. En la primera, somos nosotros mismos. En la segunda, sentimos dolor. Descubrimos que ya no podemos ser nosotros mismos, porque no conviene a los adultos que nos rodean, ¿no? O sea, en la primera etapa, es decir, cuando recién inicias tu vida en este planeta, tu encarnación, eres una esencia divina y tú sabes que eres una esencia divina. Pero en la segunda, cuando te das cuenta que a los adultos no les gusta que tú eres esa esencia divina, empiezas a transformar y empiezas a usar tus máscaras. Por eso dice aquí, ya no puedes ser tú mismo. ¿Qué quiere decir? Ya no puedes conectar con esa esencia divina. Porque a los adultos que te rodean, a tus cuidadores primarios, no les gusta, no les conviene eso. Por desgracia, los adultos no se dan cuenta de que el niño intenta descubrir quién es y en lugar de dejarlo ser él mismo, se dedican a decirle quién debe de ser. Y luego el sistema educativo perpetúa ese mensaje, ¿no? De, no, tú en esencia no estás bien, tú tienes que ser diferente. ¿Okay? La tercera etapa es la rebelión ante el dolor que se vive. Es el momento en que el niño comienza a entrar en crisis y a oponerse a sus padres. O sea, más o menos esto inicia en la adolescencia, ¿no? Al querer ser diferente. Aquí el asunto está en que esta rebeldía tampoco es permitida, es muy castigada, es muy señalada. Y lo que acabamos haciendo, en lugar de regresar a la esencia divina a través de esa fuerza de la rebeldía, lo único que hacemos es cambiarnos de grupo de pertenencia. Nos vamos a otros grupos con amigos que nos aceptan, entre comillas, porque en realidad nos obligan a ser como ellos quieren que seamos, ¿no? En estos grupos de pertenencia. Y por eso es que hay grupos ya muy marcados, ¿no? No sé, hoy por hoy no sé en qué vamos, porque ya no tengo hijos adolescentes y no estoy mucho en contacto con ese mundo, pero pues yo me quedé en que había los llamados darketos o que siempre andaban como de negro y con el cabello tapándole la cara, ¿no? O los famosos nerds, ¿no? Los que estudian así muchísimo, o, en fin, ya ni me acuerdo los nombres de los grupos que había en aquel entonces. Pero finalmente entramos a grupos en donde tampoco podemos ser nosotros mismos. La última etapa es la de la resignación. Comienza cuando decidimos crearnos una máscara con la intención de no decepcionar a los otros, sobre todo para no revivir el sufrimiento de no ser aceptados cuando somos nosotros mismos. Y ahí se instala ya la máscara. La curación se habrá completado cuando tú puedas invertir esas 4 etapas, ¿no? O sea, por eso hablamos un poco de este término del camino de regreso a casa. El camino de regreso a tu esencia divina es al revés, ¿no? Entonces vas de la etapa 1 a la 4 y ahora tienes que ir de la 4 a la 1. Entonces, igual son 4 etapas, pero en sentido contrario.
En este proceso, la primera etapa consiste en adquirir conciencia de las máscaras que traes puestas. Lo lograrás gracias a conocerlas, a conocer el tipo de cuerpo, el tipo de lenguaje, el tipo de movimiento, eh, cómo se comporta la herida, ¿no? La segunda etapa la experimentarás cuando sientas rebelión durante la lectura de estos capítulos o durante el escuchar y el que te señalen tu herida y tú digas, no, 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 es cierto, yo no soy eso, claro que no, ¿no? Ahí estás en la segunda etapa, porque está esta rebeldía de, no, no me digas que yo soy eso, claro que no. Eh, Cuando te resistas a aceptar tu responsabilidad y prefieras acusar a los demás de tu sufrimiento. Lo que les digo, ¿no? Que empiezo a escuchar y entonces empiezo a señalar a todo el mundo, ¡ah! Ese tiene esa herida de rechazo, con razón me rechaza tanto, ese tiene la de abandono, por eso me abandona, ese me controla, ese me humilla, ese, ¿no? Y señalamos hacia afuera. Esa es la segunda etapa, o sea que está padre si lo estás haciendo porque es parte del proceso de regreso a casa. Esta etapa es diferente para cada uno. Algunos sienten rebelión y resistencia más que otros. La intensidad depende de tu grado de aceptación, de tu grado de apertura y de la profundidad de la herida en el momento en que te percates de lo que sucede en ti. En la tercera etapa, te otorgas el derecho a haber sufrido y a reprochar por ello a uno de tus padres o a ambos. Al percibir el sufrimiento que el niño vivió en ti, serás además más compasivo con ese progenitor y esta etapa a la vez será más profunda. En este tiempo también te será posible aceptar a tus padres y tenerles compasión por lo que han sufrido. O sea, fíjense, yo les decía que cada etapa tendrá sus situaciones que hay que transitar. No es tan fácil de decir, son 4, ay, qué fácil, 4 etapas. No, a ver, espérame, cada etapa tiene su complejidad. Esta etapa es complejísima. A mí me parece la más compleja de todas, porque las personas encargadas de poner esa herida en nosotros, esa herida álmica, esa herida que tu alma venía a transitar, ¿no? El encargado de ponerla ahí es tu cuidador primario. Básicamente estamos hablando de mamá y papá. Digo, hay casos especiales, bueno, ni tan especiales, ¿no? Porque sí hay mucho, pero hay casos en donde no es el cuidador primario, no es mamá o papá, es la abuelita, la tía, alguna nana, en fin, pero estamos hablando, sobre todo en el rechazo y en el abandono, sí estamos hablando de los progenitores. En injusticia y traición podemos hablar de estos otros eh, seres que sostienen el desarrollo del niño. Y entonces cuando tú te das cuenta de la herida y tú te das cuenta que papá y mamá te rechazaron, te abandonaron, fueron injustos, te traicionaron, duele un montón. Y te tienes que dar permiso. Uno de los pasos fundamentales para esto es darte permiso de señalar al padre, a la madre. Eh, no necesariamente tiene que ser directo. Lo puedes hacer en un grupo de crecimiento, en tu terapéutica, en visualizaciones, en meditaciones, en procesos. Ahí lo puedes hacer. Pero enfrentarlos, ¿no? Y hablar acerca de tu dolor y decir, me duele, qué mala onda que hiciste esto conmigo, me duele mucho, me dolió, y hacer de alguna manera como berrinche, contra estos padres, ¿no? Está bien, es parte del proceso. Si tus padres se prestan a hacer el proceso contigo, está padrísimo. Pero es raro porque duele mucho como padre
saber que tú que provocaste esas heridas a tus hijos. Es súper doloroso. Más porque no estamos acostumbrados a verlas, no estamos acostumbrados a aceptarlas. Si apenas nos estamos enterando de qué es la herida que yo vengo a transitar, pues entender que yo se la puse encima a mis hijos es bien duro, ¿no? Y, pero luego viene esta otra etapa cuando yo logré mirar a mis propios padres y decirles, oye, tú me hiciste esto y estoy enojada y no te quiero ver, déjame en paz, ya no me hables, ¿no? O sea, dar un tiempo de alejamiento, un límite, ¿no? Poner estos límites sanos, amorosos, sanos, para después regresar ya en otra postura, en otra tesitura más compasiva y amorosa, que esa es la segunda parte de la tercera etapa, ¿no? Cuando puedo regresar a verlos entendiendo que es un caminito que hemos transitado todos. Precisamente este fin de semana llevé a cabo un proceso de constelaciones familiares que hago más o menos cada 3 meses. Me gusta mucho hacerlo porque es muy poderoso y podemos sanar muchas cosas de estas, ¿no? Podemos hacer estos procesos así, con eso, con el proceso de la constelación, transitándolo, acompañadas, contenidas, sostenidas por un espacio físico, por la energía que, es, que pone el terapeuta, ¿no? En este caso yo la pongo, y el estar acompañada de todos estos seres humanos, ¿no? Porque somos varios que nos juntamos para hacer este proceso y se vuelve muy poderoso y muy sanador. Por último, en la cuarta etapa volverás a ser tú mismo y dejarás de creer que necesitas llevar tus máscaras para protegerte. Acepta que la vida está llena de experiencias que sirven para enseñarte lo que es benéfico e inteligente para ti. Esto es lo que se llama amor a uno mismo. En virtud de que el amor tiene un enorme poder de curación y de infundir energía, prepárate para ver más transformaciones en tu vida, tanto en el plano de las relaciones con otros como en tu aspecto físico. En otras palabras, podrás notar curaciones o cambios en tu cuerpo físico. Recuerda que amarte significa otorgarte el derecho a ser tal como eres ahora. Amarte significa aceptarte aún si haces a los demás lo mismo que les reprochas. El amor no tiene nada que ver con lo que haces o con lo que posees. El amor verdadero es la experiencia de ser tú mismo, de ser tu esencia divina. Amarte, por tanto, es concederte el derecho a herir a los demás, algunas veces a rechazarlos, a abandonarlos, a humillarlos, a traicionarlos o a ser injusto con ellos, muy a tu pesar. Esta es la primera y más importante de las etapas en el proceso de la curación de tus heridas. Esto es fuerte, súper fuerte y doloroso. Cuando nos cachamos en el momento justo en el que estamos hiriendo al otro y que sabemos que salió por esta herida, por esta vergüenza, por esta culpa, eh, por esta herida no sanada todavía, que tiene ahí todavía este inconsciente que sale y que usa la máscara y que abandona y que rechaza y que humilla y que traiciona y que es injusto. Y sobre todo nos duele mucho cuando es un ser querido, ¿no? En realidad, bueno, con cualquiera que lo hagamos está feo, pero pues más si son nuestros seres más amados, ¿no?
Y bueno, no es nada fácil, pero pues estamos en el camino, lo estamos transitando. Para alcanzar esta etapa más rápidamente, te sugiero que al final de cada día hagas un balance de lo que sucedió. Pregúntate cuál máscara pudo más para hacerte reaccionar durante cierta situación o para dictar tu conducta ante otros o ante ti mismo. Tómate el tiempo de anotar tus observaciones sin olvidar todo lo que sentiste. Perdónate, concédete el derecho de haber utilizado esa máscara, sabiendo que hasta ahora creías sinceramente que era el único medio para protegerte. Recuerda que sentirte culpable y acusarte es el mejor medio para continuar reaccionando de la misma forma cuando se suscite nuevamente una situación similar. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo no me doy el permiso de equivocarme y de cometer este error y de volver a herir al otro, no voy a poder sanar, porque me voy a quedar en la culpa y eso no me va a ayudar. Tengo que perdonarme a mí misma por haberlo cometido una vez más, por haber usado mi máscara una vez más inconscientemente, para poder realmente llegar a la sanación. Eh, ¿Cómo puedes saber si vives completamente esta aceptación, la aceptación de tu herida y de tu máscara? Cuando te des cuenta que tu comportamiento ha afectado a alguien más, cuando te das cuenta que tu comportamiento te afecta a ti mismo, cuando te das cuenta que eres parte de un ser humano, cuando te das cuenta que somos seres que nos equivocamos, cuando te das cuenta que puedes asumir las consecuencias de aquello que hiciste y las asumes. Esta noción de responsabilidad es primordial para aceptarte verdaderamente. No puedes agradar a todos y tienes el derecho de tener ciertas reacciones humanas que pueden desagradar. No te juzgues por ello, no te critiques por ello. La aceptación es el elemento desencadenante que pone en marcha la curación. Mientras más derecho te des a usar tus máscaras, mientras más derecho te des de traicionar, rechazar, abandonar, humillar y ser injusto, menos lo harás. ¿No es sorprendente? Si has seguido las enseñanzas, no te extrañará. Solamente vívelo para que entiendas que esto se está dando. Las siguientes son algunas maneras que te indican que tus heridas están en el camino correcto de curación. Tu herida de rechazo está en vías de sanar cuando cada vez ocupas más tu lugar y te atreves a afirmarte. Además, si alguien más parece olvidarse de tu existencia, no te sientes incómodo internamente. Cada vez es menor el número de situaciones en la que temes sentir pánico. Bien, o sea, aquí ya empieza a estar como padre, como decir, tengo el poder, yo tengo el poder de hacerlo al aceptarme tal cual soy en su totalidad y poder ir haciendo esas transiciones, esos pequeños cambios que más que nada son perceptuales, de conciencia, de estar presente en el aquí y en el ahora, sintiendo las cosas que me están pasando y darme cuenta dónde estoy parada, ¿no? Ir sintiendo estas pequeñas transiciones de decir, me acaban de rechazar, me estoy dando cuenta que me rechazaron, pero no necesito sacar mi máscara, no necesito defenderme, porque sé que es parte de las heridas, la mía y la del otro. Tu herida de abandono está en vías de sanar cuando te sientes bien contigo mismo, si estás solo, buscas cada vez menos llamar la atención. La vida te resulta menos dramática.
Cada vez tienes más deseos de emprender proyectos e incluso si los demás no te apoyan, puedes continuarlos. Tu herida de humillación está en vías de sanar cuando tomas el tiempo para conocer tus necesidades antes que las de otros. Cargas menos sobre la espalda y te sientes más libre. Dejas de crearte tus propios límites. Eres capaz de hacer preguntas o de exigir sin creer que molestas e incluso que jorobas. Supongo que la traducción es española. Tu herida de traición está en vías de sanar cuando no vives con tanta intensidad las emociones del momento o cuando alguien o algo altera tus planes y cedes con facilidad. Cabe señalar que ceder significa dejar de estar sujeto a los resultados y a que todo suceda según tú lo planeaste. Ya no intentas más ser el centro de atención. Cuando te sientes orgulloso porque lograste una hazaña, puedes sentirte bien aun cuando los demás no te reconozcan. La herida de justicia está en vías de curación cuando te permite ser menos perfeccionista y cometer errores sin montar en cólera o criticarte o culparte o querer esconderte. Te permites mostrar tu sensibilidad y llorar frente a otros sin perder el control y sin temer que los demás te juzguen. ¿No? Está padrísimo, ¿no? Poder tener ese referente. A lo mejor todavía no estás ahí, pero ya tienes el referente de cómo va a ser cuando estés ahí. Vas a poder decir, ya estoy ahí, ya no me siento solo, aunque esté solo, ya no tengo esta necesidad de que me miren y que me digan cosas lindas y que estén ahí para mí, ¿no? Que puedo tener estos momentos más de silencio y de paz. Eh, una ventaja maravillosa de curar nuestras heridas es convertirnos en seres autónomos, dejar de ser dependientes afectivos. Esto es bien interesante porque somos seres humanos gregarios, o sea, somos seres de comunidad, somos seres interdependientes. Entonces, la dependencia de unos con otros siempre va a estar presente, pero entender que no es esa dependencia emocional, afectiva, ¿no? que nos hace daño, que nos lleva a la codependencia, que es un punto de adicción, adicción al otro, al reconocimiento, a que me miren, a que me, me hagan caso, me escuchen, etc. Eh, la autonomía afectiva es la capacidad de saber qué deseamos y emprender las medidas necesarias para realizarlo. Y que cuando necesitemos ayuda sabemos pedirla sin esperar a que sea una persona determinada la que nos la brinde. También cuando alguien desaparece de tu vida, la persona autónoma no dice, oh, ¿qué va a ser de mí sola? Y siente pena, pero en lo más profundo de su ser sabe que puede sobrevivir sola. Espero que el descubrimiento de tus heridas te haga ser más compasiva contigo misma y que te ayude a alcanzar una paz interior muy grande, a vivir con menos ira, vergüenza y rencor. Hola Blanquis, bendecida tarde. Y finalmente vamos a terminar, ya estamos a punto de cerrar esta transmisión, pero vamos a terminar con lo más jugoso, con lo más bonito de todo, que es ese para qué, el para qué profundo de transitar estas heridas. Dice, detrás de la herida del rechazo se oculta una persona capaz de asumir muchas responsabilidades, dotada de una gran aptitud para trabajar. Es una persona muy despierta
con una enorme capacidad para crear, inventar e imaginar. Es muy apta para trabajar sola, eficaz y capaz de pensar en innumerables detalles. Es apta para actuar en la medida en la que se requiera en casos de urgencia. Son buenísimos eh, para actuar en casos de mucha algidez emocional. Siempre están guardando la cordura y van y resuelven. Pueden apartarse de los demás sin problema y sentirse bien estando solos. Eso es atrás del que tiene herida de rechazo, ¿no? Está bien padre. Todos están muy interesantes porque entonces es darse cuenta que estas heridas tienen un final feliz, ¿no? O un lugar bueno, un lugar lindo, porque la herida nos ha entrenado bien. Detrás del dependiente, o sea, de la herida de abandono, se oculta una persona muy hábil que sabe cómo satisfacer lo que requiere. Sabe lo que desea, es tenaz y perseverante en sus exigencias. No vacila cuando tiene la determinación de obtener algo. Tiene don de comediante, sabe atraer la atención de los demás. Tiene un gozo natural, es jovial y sociable y refleja su alegría de vivir. Es capaz de ayudar a otros porque se interesa en ellos y sabe cómo se sienten. Tiene aptitud para utilizar sus dones psíquicos en el momento oportuno, cuando ha dominado sus temores. A menudo posee talentos artísticos. Pese a que es sociable, tiene necesidad de momentos de soledad para volver a encontrar su camino. Detrás del masoquista, de la herida de humillación, se oculta una persona audaz, aventurera, con una enorme capacidad para desenvolverse en diversos ámbitos. Entre otros, conoce sus necesidades y las respeta. Es sensible a las necesidades de los demás y es capaz de respetar la libertad de cada persona. Es un buen mediador y conciliador, susceptible a ser objetivo. Es jovial, ama el placer y hace sentir a los demás cómodos. Es de naturaleza generosa, servicial y altruista. Posee talento de organizador, sabe reconocer sus talentos. Es sensual, sabe sentir placer en el amor. Tiene una gran dignidad y manifiesta su orgullo. Wow, lo leo una vez más y me emociona saber que podemos llegar a ser esos seres humanos, ¿no? Detrás del controlador, o sea, la herida de traición, se oculta generalmente una persona que tiene cualidades de dirigente, de liderazgo. Por su fuerza es hábil para brindar seguridad y protección. Tiene muchos talentos. Es sociable y con buen sentido del humor. Posee la habilidad de hablar en público. Es apta para percibir y dar valor al talento de cada persona, ayudándolos a adquirir más confianza en sí mismos. Es capaz de delegar, lo cual ayuda a otros a valorarse. Sabe rápidamente cómo se sienten los demás y reduce el dramatismo al hacerlos reír. A ver, me perdí un poco. Voy a recapitular porque me fui. Es apta para percibir y dar valor al talento de cada persona, ayudándolos a adquirir más confianza en sí mismos. Es capaz de delegar, lo cual ayuda a otros a valorarse. Sabe rápidamente cómo se sienten los demás y reduce el dramatismo al hacerlos reír. Es capaz de pasar rápidamente de una situación a otra y de manejar varias cosas al mismo tiempo. Toma decisiones sin vacilar. Encuentra lo que le es necesario y se rodea de las personas que requiere para procesar la acción. Es capaz de lograr grandes hazañas en diversos campos.
Confía en el universo y en su fuerza interior. Es capaz de ceder completamente. Eh, y por último, detrás del rígido, de la herida de injusticia, se oculta una persona creativa, con mucha energía, dotada de enorme capacidad de trabajo. Es ordenada y excelente para producir un trabajo que existe precisión. Es cuidadosa, muy dotada para ocuparse y vigilar detalles. Tiene capacidad de simplificar y explicar claramente para enseñar. Es muy sensible. Sabe lo que sienten los demás sin perder de vista sus propios sentimientos. Sabe lo que debe saber en el momento oportuno. Encuentra a la persona precisa para realizar una tarea específica y la palabra exacta y justa que decir. Es entusiasta, llena de vida y dinámica. No necesita a otros para sentirse bien. Al igual que el huidizo, en caso de urgencia sabe qué hacer y lo hace ella misma. Consigue enfrentar situaciones difíciles. Wow. Y decirte que es verdad, ¿no? O sea, yo lo he comprobado en mí misma y en otros, lo he visto, eh, pero es un camino que va y viene, ¿no? Hay momentos de tu vida en las que puedes hacerlo muy claramente, fácil, te das cuenta de tus dones, te sientes, cuando estás en esto, estás en tu esencia divina y te sientes muy bien contigo misma, no necesitas que nadie más te lo diga, estás plena porque estás ahí en eh, ese punto de poder, ese punto maravilloso. Eh, sí se logra. Lo que pasa es que después hay que conservarlo, hay que sostenerlo en el tiempo, porque vas a regresar, obviamente. Es un trabajo de día con día y que siempre va a estar presente en esta encarnación en la que estamos, porque a eso venimos. Entonces, hasta el último día de tu vida vas a estar con tus heridas. Lo que pasa es que aprendes a transitarlas cada vez mejor y cada vez por más tiempo. Pasas más tiempo estando en esa ligereza. Eh, y también cuando estás en la herida, te das cuenta. Y aunque la vuelvas a perpetuar, dices, ah, caray, ¿no? O tenemos etapas, ¿no? Podemos estar, dependiendo también del entorno, ¿no? De las situaciones que estemos viviendo, porque hay momentos de la vida en la que atravesamos cosas difíciles, ¿no? Pérdidas, crisis existenciales, movimientos de ciclos vitales que nos sacan de balance, que nos trastornan y perdemos la visión de esto. Pero luego regresamos y retomamos y podemos otra vez encaminar el camino y volver a nuestro centro, ¿no? Es un trabajo continuo. Y para eso me parece que el acompañamiento de la terapia, de los grupos, de las tribus, de las manadas, es esencial, ¿no? Esa es mi percepción, eso es lo que yo he vivido y por eso es que me he dado la tarea de crear este centro de restauración del ser, en donde el objetivo es ese, acompañarte, sostenerte en la travesía, ¿no? De esta, nosotros decimos, la parte tenebrosa y miedosa de tu mente al amor incondicional de tu corazón, ¿no? Porque es una travesía que no puedes hacer solo, que, que es mucho mejor hacerla en compañía, menos doloroso, más amoroso, sosteniéndonos unos a otros, recordándonos unos a otros que somos esa esencia divina. Muchas gracias por escuchar, muchas gracias por estar aquí, por conectar, ya sea que estés
en vivo. Isa Cruz, Blanquis, muchas, muchas, muchas gracias por estar aquí. Y para todos aquellos que lo vayan a escuchar después, gracias, gracias. Por favor, déjame tus comentarios. Ponle un manita y cuéntame, cuéntame de ti, de tus heridas, de tus momentos oscuros. Aquí estamos para sostener. Gracias, gracias, y bendiciones y nos escuchamos la próxima semana. Bye bye.